Déselo fuerte porque Él ha sido bueno, ¿eh? Si Él ha sido bueno contigo, dale tu mejor aplauso, tu mejor alabanza. Vamos, dáselo fuerte. Amén. A su nombre. A su nombre. Yo siento a Dios en este lugar. Dile al que está a tu lado, yo siento a Dios aquí. Vamos, díselo 2 o 3 personas. Dile, yo siento a Dios en este lugar. Amén. Qué hermosa presencia de Dios hay aquí en esta casa. Amén. What a wonderful presence. Amén. Y yo no sé usted, pero una de las cosas que yo veo en la palabra de Dios es que donde quiera que Dios está presente, cosas empiezan a suceder. Toca al que está a tu lado, dile, algo va a suceder en este día. Amén. Aleluya. Algo va a suceder, algo se va a desatar en lo sobrenatural. Vengo a decirle a alguien que tus mejores días no están por venir, tus mejores días comienzan hoy, amén. Tu milagro no está por llegar, tu milagro ya está aquí. Alguien recibe esa palabra. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de ser alabado. Gloria al Señor, aleluya. Estamos agradecidos con Dios por este precioso privilegio, esta preciosa oportunidad de estar aquí en esta hermosa iglesia. Como decía el pastor, tuvimos el privilegio de conocerle allá en la conferencia de varones. Y bueno, también tuve el privilegio de traducir su mensaje. Amén. Gloria a Dios. Y pastor, es para mí un privilegio estar aquí en su casa, en esta preciosa iglesia. Amén. Me siento honrado de estar detrás de esta plataforma, de este púlpito y poder traer una palabra de parte de Dios. Amén. Permítame presentarme rapidito. Mi nombre es Jerry Vázquez. Amén. Pastoreamos mi esposa y yo una iglesia allí en Oklahoma City, la iglesia del Centro Cristiano Libertad. Allí nos tiene el Señor y últimamente Dios está abriendo puertas. Estamos saliendo también como evangelistas a predicar la palabra del Señor y hemos mirado cosas tremendas que Dios está haciendo. Amén. Yo creo que estoy aquí en el tiempo correcto, amén, y en el lugar correcto. Dile que está a tu lado, estás en el lugar correcto. Estás en la iglesia correcta, amén. Tú no estás aquí esta mañana por un accidente, tú estás aquí porque ya estaba en la agenda de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Este día ya estaba diseñado para ti, para que tú escucharas esta palabra. Póngase de pie, vamos a ir a la palabra de Dios en este precioso día, rapidito. No quiero tomar más tiempo. No sé a qué hora salen de aquí del culto, pero bueno, vamos a dar libertad al Espíritu Santo. Amén. ¿Es okay? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Génesis, the book of Genesis, Génesis capítulo 1. Génesis 1. Vamos a leer en dos lugares de la palabra. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Y después vamos a brincar al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12. El versículo 1 al versículo 2. Amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 1, chapter 1, verse 26, versículo 26. Sí, todo español, ¿verdad, pastor? Sí, amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26 y el versículo 28. Y después brincamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Si lo tiene, diga amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Vaya conmigo al libro de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 1, gracias. Romanos 12, versículo 1 al versículo 2, gracias. Romanos 12, versículo 1 al versículo 2, dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Alguien diga conmigo entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero ministrarte en los próximos minutos bajo el tema mentalidad de reino, kingdom mentality. Levante sus manos al cielo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra es bendita, santa, más cortante que una espada de dos filos. Espíritu de Dios, pedimos que usted en estos momentos nos hable a nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, y que podamos, Señor, salir de aquí transformados, renovados, con una palabra fresca que viene del cielo. Padre, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Puede tomar su asiento en esta mentalidad de reino, kingdom mentality, mentalidad de reino. Leí una historia acerca de un hombre. Su nombre es Ted Williams, un hombre criado en la ciudad de Ohio, un hombre que estudió para ser locutor de radio, con una voz tremenda, una voz impresionante. Cuando él hablaba, oiga, la gente se emocionaba. Él se preparó para eso. En el transcurso de la vida de Ted Williams nunca pudo ser locutor. Cayó en vicios, cayó en las drogas. En su vida él cayó a lo más bajo, perdió su familia, perdió su hogar, perdió su matrimonio por el hecho de que se había caído en las drogas. Y cayó tan bajo que él vivía en las calles, no tenía dónde vivir, no tenía dónde quedarse. Pedía limosna, pedía a la gente, se paraba en las calles con un letrero que decía: tengo un gran talento de Dios, una gran voz, y solo necesito una oportunidad. Había caído tan bajo, tenía talento, tenía voz, pero había fracasado en su vida. Un día, un reportero de aquella ciudad, y esta historia está en el internet, la puede buscar. Un reportero de aquella ciudad, buscando una historia que producir, salió a las calles y le llamó la atención que cuando se paró en la esquina, miró a un hombre con un letrero que decía: tengo un gran talento, una gran voz, necesito una oportunidad. Y aquel reportero se acercó a Ted Williams, todo sucio, todo deprivado, todo caído, toda la ropa toda sucia. Se acercó y le dijo: a ver, cuéntame de ti. Quiero escuchar esa voz. Y aquel hombre, Ted Williams, empezó a hablar. Y cuando él habló, oiga, una voz tremenda, una voz así como la mía, ¿verdad? Pero tremenda. Aleluya. Así como la del pastor. Y aquel reportero se quedó impresionado al escuchar la voz de este hombre. Y cuando escuchó la voz, lo empezó a grabar. Y aquel video del reportero salió en todas las redes sociales, en YouTube, salió en Facebook y se hizo viral. De repente la vida de Ted Williams empezó a cambiar.
Empezaron a llamarle de cadenas de televisión, empezaron a llamarle de las noticias, reporteros, programas de radio, porque lo querían entrevistar por esta gran voz que él tenía. Su vida cambió. Los equipos de fútbol de la NFL querían contratarlo. Le empezaron a llegar contratos para reclutarlo, porque la voz era impresionante, una voz tremenda que él tenía. Y lo llevan, llega la gente, se lo llevan a él, se lo llevan a la compañía que lo contrató, lo cambia, le compran un traje, una corbata, lo llevan y le dan un empleo. Oiga, él parecía una persona transformada. El problema era que Ted Williams no estaba preparado en su vida para vivir de esa manera. No había cambiado su mente. Llegaron, hermano, y de repente, como a los 6 meses, aquel hombre empezó a fracasar otra vez, empezó a caer otra vez en los vicios, en las drogas, y al final siguió igualmente fracasado. ¿Qué es lo que te vengo a decir en este día? Si no cambiamos nuestra manera de pensar, jamás va a haber un cambio en nuestras vidas. Y el Señor me decía, hacia mucha gente dentro de la iglesia, entramos al Señor, empezamos a caminar con Cristo, pero nunca cambiamos nunca cambiamos nuestra manera de pensar. Y en el reino de Dios tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que pensar como el Rey piensa. Tenemos que pensar como los principios de Dios nos enseñan. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Vamos, toca a tu vecino y dile, cambia tu manera de pensar. Amén. Tienes que aprender a tener mentalidad del reino, mentalidad de Dios. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yo vine a hablarle a gente de reino. Yo vine a hablarle a gente que tiene mentalidad de reino. Aleluya. Vine a cambiar tu un no se puede por un sí se puede. Aleluya. Por un no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vine a decirte, aleluya, que el Cristo de la gloria, aleluya, te va a levantar. Alguien dele gloria a Dios. Vamos, alguien dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Mentalidad de reino. Permítame en este día, permítame darle la definición de mentalidad. Mentalidad, ¿qué es mentalidad? De acuerdo al diccionario, mentalidad es simplemente un modo de pensar. Es una actitud mental que determina cómo usted interpreta o responde a las situaciones de la vida. Escuche, mentalidad. Una actitud mental que determina cómo usted interpreta o responde a las situaciones de la vida. Mentalidad. Es un grupo, es un grupo de pensamientos que te moldean. Por eso la palabra dice en Proverbios 23:7. Escuche, Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escucha, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Para cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? El problema es que muchas veces nos convertimos al Señor y esperamos que Dios lo cambie todo, pero tú tienes que cambiar tus pensamientos, aleluya, a los pensamientos de Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Dile al que está a tu lado, cambia tu manera de pensar. Deja de pensar que no eres un donadie y empieza a pensar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Deja de pensar que no hay solución y empieza a pensar que Cristo es la respuesta. Deja de pensar que, aleluya, que esa puerta no se va a abrir y empieza a decir, esa puerta se va a abrir en el nombre de Jesús. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Vamos, empuja al que está a tu lado y dile, cambia tu manera de pensar. Tú eres quien tú piensas, dice la palabra de Dios, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Hoy la gente está preocupada en qué es lo que la demás gente está pensando en ti. Mucha gente se preocupa en qué es lo que piensa la gente de ti. ¿Qué es lo que piensa fulano? Déjame decirte, lo importante no es lo que piensa la gente de ti. Lo importante es qué piensas tú de ti mismo. Porque cual tú piensas, así eres.
Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando. Aleluya. Mentalidad. Aleluya. Tienes que cambiar tu manera de pensar. En el reino tienes que pensar, aleluya, como el rey piensa. Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando. En el reino tienes que pensar de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Él ya te declaró más que vencedor. Él ya te declaró que tú eres cabeza y no cola. Alguien está entendiendo lo que yo. Él ya te declaró que tú eres un victorioso. Alguien dele gloria a Dios. Empuja al que está a tu lado, aleluya. Empuja al que está a tu lado, aleluya. Y dile: yo tengo mentalidad del reino. Dile: yo tengo mentalidad del reino, aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Deja de pensar negativamente y empieza a pensar positivamente. Empieza a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Empieza a pensar a lo que ya Dios dijo en su palabra. Él dijo, aleluya, que tú ya eres bendecido. Él dijo que tú ya eres sano. ¿Alguien está entendiendo? Él dijo que tu familia serviría. Vamos, alguien ayúdeme a predicar. Alguien ayúdeme a predicar en este día, aleluya. Por eso el siervo dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Empieza a declarar la palabra de Dios sobre tu propia vida. Porque cual tú piensas en tu corazón, así tú eres. ¿Puedo predicar aquí, pastor? Si no te gusta como tú estás, no le eches la culpa a nadie más. Aleluya. Si no te gusta como tú vives, no le estés echando la culpa al pastor o a los líderes de la iglesia, porque no es culpa. La Biblia dice, tal él piensa en su corazón de sí mismo, así él es. La culpa no es de nadie más, es como tú piensas de ti mismo. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yo vine a hablarle a gente que entiende, aleluya, que cuando uno entra al reino de Dios, uno ya se piensa diferente y se comporta diferente. Alguien dele un fuerte aplauso al Señor. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es Él. Tal es Él. Déjame decirte algo. Yo no sé si aquí a alguien le gusta el fútbol americano, pero algún deportista por acá. Pero si usted juega, o los jóvenes entienden esto, ¿verdad? Pero en el fútbol americano hay algo. Escucha. En el fútbol americano, yo sé que los que no entienden fútbol americano piensan que nomás avientan la pelota y todos se avientan ahí. Pero hay reglas. Hay reglas, en ese deporte hay reglas. Una de las reglas es que no puedes tú jalar a otro jugador. Usted sabe que traen un casco y traen una careta puesta enfrente. No lo puedes agarrar de la careta y lo puedes jalar. Jamás. Ese es un penalti de los más grandes. Jamás lo puede agarrar de la careta y jalarlo. Porque a donde vaya su cabeza, va todo su cuerpo. A donde vaya, a donde lo jalen, para allá va el cuerpo. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Aleluya. A donde van tus pensamientos, para allá va tu vida. A donde pongas tu énfasis en tus pensamientos, para allá se van a dirigir tus pasos. Por eso la Biblia dice, cual piensa en su corazón, tal es la persona. Aleluya. Tienes que cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. ¿No te gusta cómo estás viviendo? Cambia tu manera de pensar. ¿No te gusta? ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Dile al que está a tu lado, viene un cambio a tu vida, viene un cambio a tu familia, viene un cambio a tu hogar. Alguien levante sus manos y dele gloria a Dios. Come on, somebody praise God. Alguien alabe al Señor. Mentalidad de reino. Tu manera, escucha esto, tu manera de pensar determina quién tú eres. The way you think about yourself determines who you are. La manera de pensar determina quién tú eres. Escucha esto. Un pueblo no es grande por su antigüedad ni por el tamaño de territorio. Listen, escucha esto. Ni por sus riquezas ni por su naturaleza, sino por la manera de pensar de su gente. Aleluya.
Aleluya. Y estoy cansado que el mundo nos vea como que si no valemos nada. Estoy cansado que los de afuera nos vean a nosotros, los hijos de Dios, como que si somos medio raros. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no pensamos ni nosotros creemos que podemos, aleluya, llegar a las alturas, que podemos tener empresas. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Vengo a hablarle a gente, aleluya, a gente con mentalidad de rey. Usted tiene que pensar, aleluya, en grande. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Usted tiene que pensar que sus hijos van a ser siervos de Dios. Tiene que pensar que sus hijos van a ser profetas, pastores, evangelistas. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Vamos, levanta tus manos. Dile al que está a tu lado: yo tengo mentalidad de reino. Fui llamado para conquistar. Fui llamado para ser cabeza y no la cola. Fui llamado para gobernar. Fui llamado para reinar. Alguien alabe al Señor si usted entiende la palabra de Dios. Kingdom mentality. Problema con nosotros, especialmente entre los hispanos, acá no me da, pero especialmente es que hacemos las cosas a la y se va. Siempre queremos agarrar los trabajos más wishy-washy, dicen allá. Tienen que pensar. Yo le doy gracias a Dios que estoy en una iglesia que tiene mentalidad de reino. Aleluya. Que tiene una visión en grande, aleluya. Porque usted no puede, usted inmediatamente se puede dar cuenta cuando está junto a gente que tiene mentalidad de reino, porque te hablan del reino, porque te hablan en grande, te hablan de las maravillas de Dios. Y dije, yo le doy gracias a Dios que en este día estoy en medio de un pueblo, aleluya, que tiene mentalidad de reino. Alguien dele gloria a Dios. Toca a tu vecino y dile: yo tengo mentalidad de reino. Come on, somebody. Alguien alabe al Señor. Alguien alabe al Señor. Gloria a Dios. Nuestra manera de pensar, escucha, es la clave para alcanzar el éxito o el fracaso. Nuestra manera de pensar es la clave para alcanzar el éxito o el fracaso. La felicidad o la frustración, ella se determina por las ideas o los conceptos, creencias transmitidas de generación en generación. La manera que tú piensas tiene mucho que ver. Gloria. Cuando tú entiendes este principio te das cuenta que no importa lo que diga la gente, no importa que te critiquen, no importa que no crean en ti, no importa, aleluya, que la gente te critique y no crea en ti, porque lo que importa es lo que tú piensas de ti y lo que Dios ya dijo de ti. Yo vine a hablarle a gente y a recordarle y a decirle, aleluya, lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú eres más que vencedor, tú eres un guerrero, tú eres un victorioso, tú eres... Alguien dele gloria a Dios. Vamos, alábele al Señor si puede, aleluya. Lo cual me lleva a Romanos capítulo 12 versículo 2. Dice: no os conforméis. El problema es que hoy hay mucha gente conformada dentro de la iglesia. Hay mucho creyente conformado. Estás conforme. Pero yo vengo a hablarle a gente que quiere más, a gente que quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no pienses como el mundo. Aleluya. El problema es que tenemos gente que llega y se convierte al Señor, pero sigue pensando igual. Así es. Amén. Porque no hemos entendido que hemos entrado a un nuevo reino, y es el reino de Dios. Y en el reino de Dios se camina por fe. En el reino de Dios se camina diferente. ¿Alguien está entendiendo lo que? Por eso es que tú tienes que cambiar tu manera de pensar para cambiar tu... El problema, escucha, la razón que mucho cristiano batalla caminando en las cosas de Dios es porque no cambia su manera de pensar. Yo quisiera tener 2 o 3 personas que entendieron lo que dije. El problema es que hay mucha gente que... Por eso, ¿sabe por qué? Porque nuestra mente no está programada. Pasamos años metiéndole cosas negativas a nuestra mente. Siempre nos dijeron que no se podía. Siempre te dijeron que no ibas a hacer nada. Siempre te dijeron que tú no ibas a lograr tus metas. Y ahora llegas al Señor, te convertiste a Cristo, entraste al reino de Dios, y ahora tú hoy escojas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And your mind starts going crazy. Y tu mente empieza a decir: Gloria a Dios.
¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, cambia tu mente, cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad de uno se puede, aún sí se puede. Aleluya. Cambia tu mentalidad de que vas a ser solamente un trabajador, un ayudante, a que tú vas a tener tu propio negocio, tu propia compañía. Alguien alabe la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tu mente es como un computador. You gotta change the hard drive. Tienes que cambiarle, ¿cómo se dice? El disco duro. El problema es que mucha gente dentro de la iglesia, lo puedo decir aquí, con el disco duro. Cambiamos y entramos al cristianismo, pero no cambiamos de mentalidad. Así es. Queremos caminar en el reino de Dios como se mueve el mundo. Es por eso que hay mucha gente, yo no sé si tú vas acá, mucha gente frustrada dentro de la iglesia, mucha gente cansada dentro de la iglesia, mucha gente, aleluya, que en lugar de creerle a Dios empiezan a agarrar 2 o 3 trabajos porque piensan que esa es la manera. Pero si tú le crees a Dios y empiezas a servir a Dios y empiezas a ser fiel a Dios, Dios te va a bendecir. ¿Alguien entiende lo que yo estoy? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. En el reino de Dios es muy diferente como el mundo. Por eso es que la gente del mundo no nos entiende. Amén. Por eso es que la gente del mundo no entiende. ¿Amén? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. La gente natural no puede percibir esta palabra. Tiene que recibirlo en el espíritu. Tiene que entenderlo con la mente del reino. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Aleluya. Dice la Biblia, dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio en tu mente, tiene que haber una renovación en tu mente. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Toca al que está a tu lado y dile, viene un cambio a tu vida, viene un cambio a tu familia, viene un cambio a tus hijos, viene un cambio a tu negocio, viene un cambio a tu mente. Aleluya, Dios está por cambiar las cosas. Alguien dele gloria a Dios. Siento que Dios está por cambiar ciertas cosas en tu vida. Siento que Dios está a punto de cambiar ciertos pensamientos en ti. Alguien alabe la gloria de Dios. Be transformed. Porque yo creo que cuando Cristo entra a nuestras vidas, tiene que haber un cambio. Amén, así es. You cannot remain the same. No puedes permanecer siendo el mismo si Cristo está en tu corazón. Gloria a Dios. Cuando Él viene a tu vida, Él cambia tu manera de pensar, Él cambia tu manera de hablar, Él cambia tu manera de caminar, Él cambia tu manera de ver las cosas. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Dije, viene un cambio a tu vida. Alguien grite conmigo, cambio, cambio, cambio. Come on, show me change. Viene un cambio. Estoy empezando a ver las cosas diferentes. El doctor me dijo que no había solución, pero la Biblia me dice que yo ya he sido sano en el nombre. Cambio, cambio, cambio. Cambio. Las puertas se me han cerrado, pero Dios me ha dicho que si yo busco, aleluya, y si yo le pido, y si yo toco, Él va a abrir. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? El abogado me dijo que no había solución, que no había resultado, pero yo creo que Dios es mi abogado. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Vamos, grita cambio. Viene un cambio a tu situación. Tu matrimonio está por los suelos. Ya casi firmaron el divorcio. Pero viene un cambio, porque al que cree todo le es posible. Cambio. Cambia. Mira, no os conforméis, es decir, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos vivir queriendo ser ricos espiritualmente con una mentalidad de pobreza. Aleluya. No podemos queriendo ser ricos con una mentalidad de pobreza. Aleluya. ¿Sabía usted? La gente,
Y yo entiendo que los cristianos no participamos en lo que es la lotería, pero la gente que participa en eso, se hizo un estudio, pastor, que la gente que se saca la lotería no está preparada para manejar ese tipo de riquezas, y en los pocos años se vienen en quiebra otra vez. Así es. Porque mentalmente no están preparados. Dije, no puedes vivir. Aleluya. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Ve, algunos están pidiendo que Dios te bendiga, que Dios te prospere, pero tienes que cambiar tu mentalidad primero para estar preparado para recibir la bendición que Dios tiene para ti. Porque la bendición que Dios viene a tu vida es grande. Porque la bendición que Dios trae para tu familia es grande. You got to be ready to receive it. Tienes que estar listo para recibirla. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Aleluya. Gloria a Dios. No podemos vivir queriendo ser sanos con una mentalidad que no le creemos a Dios. No podemos vivir queriendo ser libres cuando estamos atados en nuestra propia mente. ¿Usted recuerda cuando Jesucristo resucitó a Lázaro? Amén. ¿Sabía que Jesús se presentó fuera de la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera? Dice mi Biblia, y el que estaba muerto se levantó. Aleluya. Gigarab se levantó. Dije, coja que se van a levantar en tu vida. Se levantó. Gigarab se levantó. Bueno, se levantó. Estaba vivo. Pero mi Biblia dice, se levantó con vendas en las manos y en los pies y una venda. Ya estaba vivo, pero atado. Amén. Aleluya. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú aceptas a Cristo? Dice que pasamos de muerte A vida. a vida. Pero todavía algunas vendas que tenemos que cortar. Así es. Porque muchos todavía estamos atados al pasado mentalmente. Todavía no podemos soltar el rencor. Todavía no podemos soltar el dolor. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? No podemos soltar ciertas cosas que pasaron allá atrás. Y queremos operar en el reino de Dios de esa manera para cambiar. Y por eso es que usted viene a la iglesia y dice, yo no entiendo por qué no cambia mi vida. Yo no entiendo por qué no puedo progresar. Yo no entiendo. El problema, aleluya, no es que Dios no te quiera bendecir. El problema es que no has cambiado tu manera de pensar. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Es que en el mundo te decían, si tú me la haces, tú me la pagas. Pero ahora en el reino de Dios, Dios dice, si alguien te la hace, tú lo perdonas. Y tu mente no entiende eso. Aleluya. Por eso que tienes que cambiar tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. En el mundo te decían, aleluya, amar. En el mundo te decían que tenías que amar a los que te aman, pero odiar a los que no te aman. Y Dios te dice, tú tienes que amar a tus enemigos. Cambia. ¿Alguien está entendiendo? Cambio. El problema es que llegamos a la casa de Dios y queremos que Dios nos bendiga, pero queremos seguir actuando y pensando como el mundo. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Grite conmigo, cambio. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar y tener mentalidad del reino. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Come on, somebody. Change. Lázaro, come out, ven fuera. Salió, dice, mira, el que estaba muerto se levantó, pero amarrado de las manos. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia. Ya eres salvo, no me malentiendo, diga salvo, ya va al cielo, pero Aleluya. Pensando todavía negativamente, pensando todavía cosas negativas, pensando todavía, no me vea medio raro en este día, no me vea como que si esas cosas no pasan acá en este. Aleluya. Change, gotta change where you think. Tienes que empezar a pensar como Dios. Aleluya. Tienes que empezar a pensar con mentalidad de reino. Alguien suelte un grito de gloria. Gloria a Dios. Es lo que le pasó a Israel. El pueblo de Israel, Dios le había prometido llevarlos a la tierra prometida. Dios le había prometido
que los iba a bendecir, los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Vengo a decirte, Dios, aleluya, algunos de ustedes saben que Dios les ha prometido cosas, les ha prometido, aleluya, bendecirlos, y usted dice, pero yo no entiendo, tengo años en la iglesia y no veo la promesa de Dios. El problema es que la promesa de Dios, aleluya, se va a cumplir cuando tú cambies tu manera de pensar. Así es, así es. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Pueblo de Dios, escucha, Dios les prometió bendecirlos, llevarlos a la tierra prometida, pero cuando estaban allá empezaron a quejarse y empezaron a decirle al siervo de Dios, queremos regresarnos atrás, preferimos comer ajos y cebollas, porque aunque Dios los había sacado de Egipto, la mentalidad de ellos no había cambiado. Así es, amén. Gloria a Dios. Y Dios te sacó de Egipto, Dios te sacó del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios que Dios te sacó de donde estaba? Dije, aquí hay gente que Dios la sacó del pecado. Aquí hay gente que Dios la sacó de allá donde estabas tirado, no tenías nada y Dios te levantó. Deberías darle gracias a Dios en este día, porque fue la misericordia de Dios que te alcanzó, te levantó y ahora te puso en este lugar. Aleluya. Alguien entiende lo que yo sé. El problema es que muchos de nosotros todavía traemos a Egipto dentro. Así es. Cuando alguien nos hace algo, queremos comportarnos como la gente del mundo. Cuando alguien cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos dice algo, queremos actuar igual como la gente del mundo. Y luego nos preguntamos por qué Dios nos lo bendice, porque no hemos aprendido todavía a caminar como gente del reino. Amén, gloria a ¿Alguien Dios. entiende lo que yo estoy hablando? Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor si tú entiendes lo que yo estoy diciendo. Cambia tu manera de pensar. Saca a Egipto. How shall we think then? ¿Cómo debemos de pensar? ¿De qué está hablando, pastor? Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 5. Filipenses 2 versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud. Otra traducción dice, hayan ustedes este pensar o este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Para entender cómo debemos de pensar, tenemos que ver la vida de Jesús. Aleluya. Para entender cómo nosotros debemos de pensar, tenemos que ver la vida de Jesús. Y cómo es que pensaba el maestro. Y cómo es que pensaba Jesús. Jesús pensaba con mentalidad del reino. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Jesús pensaba. Por eso es que en la cruz él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Santo, aleluya. Toda la vida, la predicación y la administración de Jesús eran manifestaciones del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Los milagros, la autoridad, es la autoridad espiritual sobre las tinieblas, salvación. Todo esto venía en la vida de Jesús. Lo primero que Jesús les habló a sus discípulos fue sobre el reino. Amén. Jesús no solamente vino a salvar al pecador, Él vino a establecer su reino. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Lucas capítulo 17 versículo 21 dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, está en ti, está en ti. El reino de Dios está dentro de nosotros. Yo quisiera cuando los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Miren lo que Jesús le dice. En Lucas 11 del 2 al 3 dice, les empieza a decir, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en
en el cielo, así también. Note lo que Jesús estaba hablando del reino, amén. Del reino. Jesús no solamente vino a salvarnos y a darnos salvación, Él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y el reino de Dios está dentro de ti. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Estoy hablando de lo sobrenatural, estoy hablando, aleluya, de las maravillas de Dios. Está en ti, dice, está en nosotros. Ni dirán helo allí o helo aquí, dice, porque el reino de Dios está en nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien entiende esta palabra? Ay, 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 ay. Lo sobrenatural, el poder de Dios está dentro de ti. Por eso es que le dijo a los discípulos: cuando yo me vaya, dice, ustedes van a orar por los enfermos y sanarán. Amén, amén. Porque el reino de Dios está dentro de ti. Dile al que está a tu lado: está dentro de ti, está dentro de ti, aleluya, está en nosotros. ¿Qué es el reino? Mateo 6:33 dice: pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadir. Estoy hablando de mentalidad de reino. Hablé de mentalidad, ahora estoy hablando de reino, ¿amén? Porque para entender este mensaje tienes que entender lo que es mentalidad y lo que es reino. Me gusta en inglés, porque en inglés es kingdom. Aleluya. The kingdom of God, el reino de Dios. Kingdom. Kingdom está compuesto por dos palabras. King, que viene, que significa rey, y dom, que viene de la palabra dominio. De lo que está hablando es el dominio del rey. Aleluya. Ay, 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 tú no entendiste lo que yo estoy hablando. Y por eso es que Génesis capítulo 1 versículo 26 y 28 fue el origen de Dios. Dice: a imagen de Dios nos crió. Amén. Con poder, con dominio. Dije, Dios te crió, aleluya, para dominar, para gobernar, aleluya. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando? Cuando tú entiendes que tú eres un hijo del rey y eres parte del reino, aleluya, tú entiendes que los problemas no te van a dominar, la enfermedad no te va a dominar, aleluya, la situación que tú estás pasando no te va a dominar, porque Dios te dio poder y autoridad, y Dios te dio dominio. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Este fue el plan original de Dios, que usted tuviera dominio, poder, aleluya. Por eso es que en Lucas Jesús le dice a los discípulos: toda potestad os es dada sobre los demonios. Tú tienes poder. Por eso es que Hechos 1:8 dice: recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Ay, yo no sé si usted está entendiendo lo que yo estoy hablando. Aleluya. Como grite conmigo: yo tengo poder. Diga: yo tengo poder. Dios me ha dado poder. Dios me ha dado autoridad. Dios me ha dado dominio. Aleluya. El diablo no puede conmigo. La enfermedad no puede conmigo. Aleluya. No me va a robar a mis hijos. No me va a robar a mi familia. Esta enfermedad, aleluya, se va ahora de mí. Vamos, pon manos sobre ti ahora mismo y echa fuera todo dolor. Come on, somebody. Alguien ayúdeme. Cuando usted tiene mentalidad de reino, usted no espera para que alguien ore por usted. Usted mismo pone manos sobre usted mismo y usted dice: Dios me ha dado poder, Dios me ha dado autoridad, Dios me... come on, somebody. Vamos, alguien ayúdeme a predicar. Cuando usted entiende que usted es un hijo del rey y viene el diablo a quererte hacerte la guerra, tú te paras en la palabra y dices: diablo, tú no tienes poder, tú no tienes autoridad, porque soy un hijo del rey y él me ha dado poder, me ha dado dominio. Alguien dele gloria a Dios. Alguien está empezando a entender esta palabra. Ay, 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 ay. Cuando el diablo te avienta enfermedad, usted se para en la palabra y dice: diablo, tú no tienes poder sobre mi cuerpo. La palabra de Dios dice que yo haya sido sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús soy sano. Y yo quisiera tener a alguien aquí en este día que entendiera que Dios le ha dado poder. El diablo no puede contigo, la enfermedad no puede contigo, la tristeza no puede contigo. Se va la pobreza, se va el desánimo. Tú eres un hijo del rey, tú eres una hija del rey, tú eres gente del reino. Alguien levante sus manos y grite: gloria a Dios.
Mateo capítulo 9, versículo 21 adelante, encontramos la historia de la mujer del flujo de sangre. Una historia muy conocida. Usted conoce la historia. La mujer dice que llevaba 12 años. 12 años cautivada, 12 años en miseria, 12 años en enfermedad, 12 años sangrando. Dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía, todo su dinero, todas sus fuerzas. Había ido con los mejores médicos, había ido con los mejores especialistas y nadie la había podido curar. Nobody could help her. Sangrando. Usted entiende que en aquellos tiempos una mujer en esa condición no podía salir ante la sociedad, no podía salir afuera con la gente, era apedreada, no se le permitía. Usted se imagina no solamente pasar por el dolor, por la enfermedad que estaba pasando, pero aún ser rechazada por su condición. Aleluya. Aleluya. Sangrando, tratando de esconder la herida. Tratando de esconder la herida para que no la vieran, porque cuando iba al doctor, cuando iba al médico, porque si la veían la apedreaban. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia que está tratando de esconder sus heridas. Vienes a la iglesia. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Bien, todo bien, hermano. Pero por dentro tú sabes que estás sangrando. Por dentro tú sabes, aleluya, que esa herida que bajaste, que ese dolor que te hicieron, que ese daño que te hicieron te marcó la vida. Aquella mujer estaba marcada, aleluya. Vivir mentalmente estaba atada. Pero un día venía pasando Jesús. Un día venía pasando el Nazareno, aleluya. Ay, ¿cuántos saben que cuando Él pasa todo cambia? ¿Cuántos saben que cuando Él pasa viene la sanidad, viene el milagro, aleluya? Me agrada lo que dice Mateo, porque Mateo lo dice muy diferente. Dice la Biblia que aquella mujer estaba, y cuando vio al maestro, dice, ella dijo entre sí. Aleluya. Ella se dijo a sí misma, dice Mateo. Ella dijo entre sí a sí misma, si tan solo toco el manto de Jesús. En otras palabras, ¿qué pasó? Ella empezó a cambiar su mentalidad. Aleluya. Estamos hablando de cambiar tu mente. Ella dijo, voy a cambiar mi mentalidad. Voy a dejar de buscar mi respuesta en el doctor. Voy a dejar de buscar mi respuesta en la medicina. Voy a dejar de acudir a aquello. Y dijo, si tan solo toco el manto. Gloria a Dios. If I can just touch the garment of Jesus. Si tan solo, yo quisiera tener a alguien aquí, aleluya. Yo quisiera tener a alguien aquí que se atreviera a tocar a Jesús. Yo quisiera tener a alguien aquí que se atreviera a creer al maestro. Aleluya. El doctor te dijo que no hay solución, pero Cristo te dice, Él es tu sanador. Aleluya. A alguien que se atreva, alguien que se atreva. Dile al que está a tu lado, atrévete, 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 porque tu milagro ahí está. Cambia tu manera de pensar. Tu milagro está allí. Ella dijo, si tan solo, if I can just touch Jesus, si tan solo toco al maestro, yo sé que... Gloria a Dios. Levanta tus manos y toca la gloria de Dios. Levanta tus manos y toca la unción. Levanta tus manos y toca al maestro. Ahí está tu milagro. Cambia tu manera de pensar. Deja de creer, aleluya, que el diablo te va a mantener en esa situación, porque Cristo, aleluya, es tu sanador. Él es tu libertador. Aleluya. Ella se dijo entre sí, si tan solo, if I can just change, if I can just touch, si tan solo tocar. Déjame darte otro ejemplo. Marta, su hermano había muerto. 4 días de muerto en la sepultura, en el sepulcro. Marta había perdido toda esperanza. Aquí hay gente que ha perdido su esperanza. Piensas que ya tu problema no tiene solución. Para Marta ya no había solución. Para Marta ya habían enterrado a su hermano. Y cuando Jesús viene, porque lo habían llamado, porque habían mandado traer a Jesús, pero dice la Biblia que Jesús se quedó un día más. Mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer cuando tú llamas al Señor y no te responde en el momento que tú quieres? Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer cuando el Señor, cuando tú clamas y Él no responde en ese momento?
¿Qué vas a hacer, aleluya, cuando estás en problema y estás clamando y Él no responde? ¿Qué vas a hacer cuando Él no viene en el momento que tú quieres que venga? Porque Él no viene a la hora que tú quieres. Él se mueve como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Porque te voy a decir algo en este día. Hay veces que Dios no te va a sacar de tu problema. Hay veces que Dios te va a dejar allí para que aprendas a cambiar tu mentalidad. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados al horno de fuego, Dios no los sacó del fuego. Dios no nos sacó de... Algunos de nosotros estamos orando para que Dios nos saque del problema y nos saque del fuego, pero Dios dice que es el fuego el que te va a moldear, es que es el problema el que te va a preparar. Tú estás pidiendo que Dios te saque, que Dios te quite el problema, pero Dios dice: lo que tú no sabes es que te estoy preparando para cambiar tu mentalidad, para que aprendas a confiar en mí, para que alguien esté entendiendo lo que yo estoy hablando. Sadrach, Mesach y Abednego no fueron sacados del fuego, pero déjame decirte, cuando Dios no te saca del fuego, Dios se mete contigo. Dice mi Biblia que al siguiente día vino el rey Nabucodonosor y miró y dijo: no eran 3 los que estaban en el fuego. Y le dijeron: sí, rey Nabucodonosor. Dice: pues yo veo a 4 ahí adentro. ¿Qué había pasado? Se había metido Dios. Vengo a decirle a alguien: Dios se va a meter en tu vida, Dios se va a meter en tu situación, Dios se va a meter en tu problema, Dios se va a meter allí. Aleluya. Alguien levante sus manos y denle gloria a Dios. Harta. Cuando vio a Jesús venir: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lord, if you had been here with me, my brother had died. Señor, si hubieras estado aquí, yo no estaría en esta situación. Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria? Aleluya. Vengo a decirle a alguien: es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de confiar en el Señor. Marta dijo: sí, Señor. Marta, tu hermano resucitará, se va a levantar. Dile que estás solo: se va a levantar. Se va a levantar. Se va a levantar. Marta dijo: sí, Señor, yo sé que se va a levantar. En el día de la resurrección se va a levantar. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. Señor, yo creo. Marta cambió su mentalidad y empezó a creer. Cuando tú cambias tu mentalidad, se suelta lo sobrenatural sobre tu vida. Se suelta el milagro. Alguien está entendiendo. Siento que Dios está empezando a cambiar tu mente. Aleluya. Tú necesitas creerle a Dios por tu familia, por tus hijos, por tu hogar. Necesitas creerle a Dios por tu milagro. Vamos, levanta tus manos en este día y alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pedro cambió su mentalidad. Pedro, en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, encontramos donde Pedro y los demás discípulos están decepcionados porque no habían pescado nada. Dice que estaban limpiando sus redes. Habían hecho todo lo que ellos habían hecho. Ustedes tienen que entender que Pedro era un profesional en lo que hacía. Amén. Pedro no se levantó de la noche a la mañana para ir a pescar. Pedro era pescador. Pedro sabía lo que hacía. Esa era su profesión. Toda su vida se había preparado para ese momento. Se había preparado para ser pescador. Y cuando se lanza a pescar, no pesca nada. Todo se viene abajo. Todo su esfuerzo, todo su empeño, todo lo que había pensado que iba a salir. Él sabía lo que estaba haciendo. Y viene Jesús y le dice: Pedro, tírala más adentro, boga más adentro. No, espérate, porque Pedro sabía lo que estaba. Pedro sabía que oiga, los peces venían a la orilla, por eso estaban pescando en la orilla. Era un pescador profesional.
Él sabía que las olas y todo traían, por eso es que estaban lanzando en la orilla, pero habían intentado todo. Y aquí viene Jesús, con mentalidad de reino, con una mentalidad diferente. Dice: Pedro, you're doing things wrong, estás haciendo las cosas. Lánzalo más adentro, métete más adentro. Yo no sé a quién vengo a hablarle, pero vengo a decirle: métete más adentro con Dios. Aleluya. Métete en ayuno, aleluya. Es tiempo que bogue más adentro. A tu milagro viene en camino, tu milagro ahí está. Solamente métete con Dios, aleluya. Sí, hay veces que tienes que meterte con Dios para que Dios suelte lo que... por eso es que el siervo dijo: yo no me voy hasta que me bendigas, aleluya. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Aleluya. Y como que Pedro cambia su mentalidad. Dice: Señor, hemos estado pescando toda la noche, pero ok, si tú lo dices, en tu palabra, ahí va. Aleluya. Dice: at your word, en tu palabra, dice, ahí va, lanzó la red. Y usted conoce la historia, dice que pescaron tanto que las barcas se hundieron. Ay. Vengo a decirle en este día, aleluya, tus mejores días ya llegaron, tu milagro ya llegó. Ponte de pie en este día, aleluya. Ponte de pie en este día, porque aquí hay cosas que están empezando a cambiar. Yo no sé qué es lo que te ha dicho el doctor, yo no sé qué es lo que te ha dicho el abogado, yo no sé qué es lo que has estado pasando, yo no sé qué es ese problema que tú pensabas que no había solución. Hoy cambia la situación. Cambia tu situación. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Levanta tus manos por unos segundos. Ya voy a entregar este lugar. Levanta tus manos. Ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo.